señores doctores, autoridades de la Universidad de San Marcos, señores periodistas, todos les doy la bienvenida. Estamos revelando al mundo un trabajo que hicimos en 2018, una expedición que nos llevó hasta lugares muy alejados de la Amazonía, el río Napo particularmente, un lugar en el cual teníamos que llevar todas las provisiones para poder quedarnos y acampar. Y entonces yo quería que sean un poco partícipes de esa expedición, de lo que sentimos y de lo que vivimos durante estas 3 semanas que estuvimos en el río Napo. Estas preguntas que ustedes ven en la presentación con la que quería empezar son preguntas que espero que ustedes ya tengan las respuestas al final de esta presentación. O sea, nosotros nos movemos por una pasión muy grande y por la curiosidad. De hecho, hay muchísimo por descubrir en el Perú. ¿Dónde descubrirlo? ¿Dónde descubrirlo y qué? Y a veces vamos y encontramos cosas que no esperábamos encontrar. Esta es la historia del descubrimiento en el río Napo en 2018. Una expedición que fue auspiciada por la National Geographic. Fue un proyecto que presenté para buscar fósiles en el río Napo y que fue aprobado. Y entonces, esta es la historia. Siguiente, por favor. Nosotros habíamos trabajado durante años en la zona de Iquitos. La zona de Iquitos tiene rocas de más o menos 13 millones de años con muchos fósiles de cocodrilos. Nosotros trabajamos durante casi 10 años en la zona de Iquitos, en las riberas del río Napo, en las riberas del río Amazonas, en los alrededores de Iquitos, y encontramos muchas especies de cocodrilos. Ese trabajo fue parte de mi doctorado y fue publicado en el 2015 en la revista Proceedings B. Descubrimos la mayor concentración de cocodrilos de todos los tiempos, hace 13 millones de años, en esta zona. Siguiente, por favor. Los cocodrilos que descubrimos todos eran nuevos para la ciencia y al final fueron 4 nuevas especies que describimos de estos lugares. Es particularmente uno muy interesante, el Gnathusuchus pevacensis, el que está abajo a la derecha, que es un animal que se alimentaba de moluscos. Esa ecología de alimentación de moluscos nunca se había encontrado previamente en la Amazonía. Esta concentración de cocodrilos fue clave para nosotros presentar un proyecto. Pensábamos continuar estudiando cocodrilos. Siguiente, por favor. ¿Dónde vivían estos animales? Estos animales vivían en unos ecosistemas que son totalmente ajenos a nuestra Amazonía actualmente. Nuestra Amazonía está predominantemente formada por bosques, y estos bosques, entre estos bosques discurren muchos ríos, como el río Amazonas y todos sus afluentes. Pero hace 17 millones de años y hace 13 millones de años, la Amazonía estaba invadida por aguas marinas. Había sido invadida por aguas marinas. La salinidad de esas aguas no era tan grande como la del mar, porque llovía mucho en esa época y contrarrestaba la salinidad. Entonces las aguas eran un poco saladas, pero no mucho. Y en ese lugar, en la Amazonía occidental, miren dónde está Iquitos. Allí en ese lugar es donde vivían todos estos cocodrilos. El paisaje que ven aquí abajo es una reconstrucción que hicimos de cómo debía lucir mirando desde esta región protoamazónica, así le llamamos. Era un paisaje inundado, con muchos pantanos y lagos de grandes dimensiones. Este sistema PEVAS alcanzó gran diversidad y gran complejidad. No se pueden imaginar la cantidad de especies que vivían en este lugar. Un lugar fantástico. 7 especies de cocodrilos se las encontramos en solo 200 metros cuadrados. Siguiente. Pero nunca habíamos salido de esta región, de la región de Iquitos. Y un colega amigo mío, Patrice Babi, un paleontólogo francés del IRD, del Instituto de Investigación para el Desarrollo, había hecho una expedición al río Napo en 2004 para buscar fósiles y para saber cómo era este gran río. Partió desde Ecuador
El río Napo nace en Ecuador, partió desde Ecuador y llegó hasta Iquitos. Y en esa expedición él encontró muchos afloramientos con rocas fosilíferas. Pero fue en 2004 y nosotros queríamos ir al río Napo, pero la logística era un poco complicada. Siguiente. Por ejemplo, aquí hay una mandíbula que él encontró en 2004 que es de un Purusaurus, un caimán gigante, lo que ya nos hacía prever que podíamos encontrar cocodrilos en el río Napo. Siguiente. También encontró en esa oportunidad una tibia de un perezoso que fue mordida por un caimán gigante. Siguiente. Este caimán era el Purusaurus, que se alimentó de este perezoso que vivía en estos pantanos protoamazónicos. Esta publicación la hicimos en 2020 en la revista Biology Letters. Siguiente. Así que todo apuntaba a que este lugar era muy rico en fósiles. Entonces presenté un proyecto a National Geographic que llamamos El Camino a la Hiperdiversidad de la Amazonía. El camino a la hiperdiversidad. ¿Por qué? Porque los niveles que estaban en el río Napo eran más antiguos que los que nosotros encontramos en Iquitos. Entonces teníamos la esperanza de encontrar fósiles ancestrales de los cocodrilos. Ese era el proyecto, buscar a las formas ancestrales de los cocodrilos que habíamos encontrado en Iquitos. Siguiente. Así que partimos en una expedición. Es así como se viaja por la Amazonía. Contratamos 2 botes rápidos para navegar los 300 kilómetros del río Napo. Fuimos un equipo de más o menos 12 a 13 personas, entre geólogos, paleontólogos, paleobotánicos, biólogos, todos ellos interesados en entender cómo había evolucionado la Amazonía. Siguiente. Recorrimos el río Napo desde Mazán hasta ese punto rojo que se llama Campo Serio. Acampamos en ese lugar. Ya habíamos recorrido casi 300 kilómetros y no encontrábamos muchas cosas. Y estábamos un poco preocupados porque habíamos hecho una expedición muy grande con mucho dinero para poder buscar fósiles y encontrar cosas nuevas, y hasta ahí no habíamos encontrado muchas cosas. Siguiente. Así que decidimos, conversando con Patrice, que se encuentra en esta fotografía, aquí, conversando con Patrice, dijimos, ¿qué hacemos? No encontramos muchos fósiles. Vamos un poco más lejos, dijo. Así que remontamos aún más el río Napo, siguiente, y llegamos hasta una zona que se llama Angoteros, muy cerca de la frontera con Ecuador. Y ahí nuestra suerte cambió. Encontramos el primer cráneo de delfín de la expedición. Este cráneo de delfín aún no lo hemos estudiado, pero es uno de las novedades que seguramente el próximo año vamos a poder tener listo para publicación. Encontramos niveles marinos en este lugar. Quiere decir que el mar llegaba hasta el río Napo hace 17 millones de años. Siguiente, por favor. La expedición continuó y llegamos a lugares donde habían personas no contactadas. En el río Napo hay zonas con personas no contactadas y no nos acercamos mucho a esos lugares para evitar cualquier disturbar o llevar cualquier enfermedad hacia estas personas. Siguiente. Cuando ya estamos regresando de la expedición, casi al final de la expedición, no habíamos encontrado muchos cocodrilos y encontramos el primer cráneo de un Purusaurus, un caimán gigante. Es el primer cráneo que tenemos para el Perú. Se han encontrado muchos en Brasil, en Venezuela y en Colombia, pero este era el primer cráneo que descubrimos para el Perú. Tampoco lo hemos descrito y estudiado aún, está en proceso de estudio, pero esta expedición nos dio muchísimas herramientas, muchísimos documentos fósiles para poder publicar en el futuro nuevas cosas interesantes. Siguiente. Hasta que llegamos a una localidad casi al final de la expedición. Estábamos muy cansados. 3 semanas. Llegamos al final de la expedición y aparece lo que ven ustedes ahí. Esa pequeña cosa alargada que se ve allí al lado de la mano es el hocico de un delfín. Pero un delfín gigante, era un delfín bastante grande.
no habíamos podido encontrar cosas tan grandes en la Amazonía. Siguiente. Esa pequeña puntita que veían ahí es la punta del hocico de este delfín. El delfín estaba adentro, metido en el acantilado, y la punta del hocico estaba caída en el sedimento. Si nosotros no encontrábamos este fósil ese año, definitivamente el próximo año se iba a perder, el río lo iba a arrastrar y se lo iba a llevar hasta el fondo del río. Así que esa es una de las características de la Amazonía. Si uno no colecta los fósiles el año en el que aparecen en la superficie, el siguiente año el río crece y se los lleva para siempre y desaparece esa evidencia valiosa. Por eso es muy importante ir a la Amazonía continuamente. Siguiente. Estas son imágenes de la colecta del fósil. Como ven, era una pared y lo único que se veía era la punta del hocico. Cada uno de nosotros colaboró en ampliar la abertura de esta roca, cortando la roca para poder acceder a todo el cráneo. Todos los miembros de la expedición, uno por uno, apoyó en la colecta del fósil. Y acá, en la última fotografía, ven ya el fósil recubierto con su camiseta de yeso, listo para poder ser llevado y traído al Museo de Historia Natural. Siguiente. Quiero que en esta oportunidad es un pequeño video, bastante corto, de cómo uno encuentra un fósil, para que vivan esa sensación. Siguiente. Oye, no, está... ¡Sigue! Continúa. Ay, qué bonito. Esa es una mandíbula, ahí la pueden apreciar, y estamos excavando poco a poco. Miren, el terreno está lleno de hormigas, es un poco difícil de trabajar. El río está a solo 1 metro de ahí y sigue apareciendo el fósil enterrado. Esas pistas que casi ni se ven, esas pistas son las que nosotros seguimos. Y no solo en el desierto se pueden encontrar fósiles, sino también en la Amazonía. Siguiente. Finalmente, el fósil lo colectamos, lo llevamos a Iquitos, los embalamos y los mandamos por carga desde Iquitos en bote y luego en carretera hasta el Museo de Historia Natural. Y luego celebramos la colecta de este gran espécimen en Iquitos. Siguiente. Los bloques y todos los fósiles que colectamos están ahí en la camioneta que fuimos a recoger a la agencia, todos intactos. Y acá los yesos del Purusaurus y del delfín que vamos a presentar hoy día. Siguiente. Aquí estamos en la limpieza del fósil. A la izquierda, Aldo Benítez, emocionado, limpiando el fósil del delfín, que luego sería lo que él ha estudiado junto con todos nosotros como parte de su doctorado. Y aquí a la derecha, un video que grabó él el día que llegó el fósil, que ya me grabó con las primeras ideas de lo que este fósil podía ser. Siguiente. Estoy viendo cómo va el avance de la limpieza del cráneo del delfín que encontramos en el río Napo. El segundo que encontramos, el más grande. Este delfín es absolutamente increíble. El cráneo ha preservado estructuras que son desconocidas anteriormente en algún delfín de la Amazonía. Por ejemplo, una de las crestas del rostro es enorme. Esta cresta que tiene aquí al lado izquierdo que se ha preservado, la de la derecha está rota, pero la de la izquierda se ha preservado bastante bien y se puede ver que es una cresta muy alta, muy delgada, parecida a la que tiene el delfín del río Ganges, un delfín ya casi en extinción, pero que vive en los ríos en el río Ganges, en la India, y que tiene la característica de poseer estas crestas muy altas que rodean lateralmente el melón. Este delfín seguro va a dar mucha información sobre la evolución de este tipo de cetáceos, de cómo fue la transición entre las formas marinas de cetáceos hacia formas que vivían en agua dulce, y tal vez podría dar alguna información de por qué se extinguieron. Lo interesante es que este delfín no está emparentado con el delfín rosado que actualmente vive en la Amazonía, y entonces eso quiere decir que representan incursiones a los ambientes de agua dulce distintos.
y que esto pudo haber ocurrido varias veces en la historia de la Amazonía. Vamos a continuar con la preparación del fósil y seguro en unos días tendremos más novedades sobre este gran hallazgo. Así es. Y bueno, desde el 2018 hasta ahora han pasado algunos años, pero la investigación se hizo y ahora se publicó, hoy día se publica en Science Advances. Pero eso no es todo. Siguiente, por favor. El mismo día que llegó el cráneo desde el río Napo, que llegó el cráneo que está limpiando Aldo, ese mismo día un señor español trajo otro fósil, un pedazo de mandíbula del mismo tipo de delfín, de la misma especie. Nos pareció una coincidencia alucinante. Después de años de no haber sabido nada sobre esta especie de animal, el mismo día que traemos el delfín del Napo, viene un señor con un fósil de la misma especie, pero que era bastante más grande que el del delfín del Napo y que nos indica que ese delfín había sido absolutamente gigantesco. Siguiente. Aquí tienen una imagen de tomográfica del delfín y el fósil original de 16 millones de años. Muchas gracias.